Padre, declaro que la unción que tú has puesto sobre mi vida está sobre cada corazón, sobre cada oído, para que podamos comprender y aplicar principios que tú has establecido. En el nombre de Jesús, amén. ¿Pueden tomar su lugar? Pues hemos estado hablando de tantas cosas, de tantos mensajes, que en verdad tantas cosas que Dios ha estado haciendo a través de sus estudios de Mateo. Y bueno, pues hoy ya vamos en Mateo capítulo 9, verso 32. ¿Okay? Y me voy a meter a un tema que a lo mejor pues les va a ayudar mucho. ¿Okay? Les va a ayudar mucho porque aquellos que ya conocen al Señor, bueno, viene a refrescarles la memoria de cosas en cuanto al Evangelio, ¿sí? Y a los que son nuevos, pues van a estar por enterados, ¿verdad? Que van a tener que ser cautelosos con su vida cristiana, su vida en el Espíritu, amén. Amén. A lo mejor les toca ver cosas aquí que les sacan de onda a algunos, ¿no? Porque de repente ven al hermano que Dios lo toca, que llora, que tiembla, que se cae. ¿Cuántos han pensado que eso es raro? Levanten la mano. Sinceramente. ¿Sí? Bueno, es Dios, ¿ok? Es Dios. Las primeras veces que yo vi eso, yo me sacaba de onda. Pero cuando mi interés en el Señor comenzó a crecer, yo comencé a experimentarlo yo personalmente. Pero bueno, ¿qué hacemos en un momento dado así? Pues simplemente añorar que Dios nos toque a nosotros también. No entremos en un punto de juzgar a la persona que está temblando o que está así como que sacudiéndose o que cae al suelo. Miren, yo he visto cosas que yo me gozo en ellas. He visto gente rodar en el suelo. El otro día que estaba predicando en Nuevo México, la gente se empezó a quedar pegada en la pared. Se pegaron en la pared, no se podían mover. Era la primera vez que yo veía algo así. ¿Sí? He visto gente que las toca el Espíritu Santo y comienzan a caminar de reversa. He visto gente que se cae y luego se levanta así con las piernas juntas. Es algo raro, ¿sí? Es algo muy raro. He visto gente que las he tocado y salen volando como de aquí hasta el auto, así de espaldas, como si trajeran un vuelo. Y bueno, pues he aprendido a que las cosas que pasan en lo sobrenatural son cosas que nos pueden sacar de onda. Amén. Pero yo te lo hablo porque la persona que viene a la iglesia puede caer en el extremo de la emoción, ¿sí? Asegúrate que si el Espíritu Santo te está tocando, no sea tus emociones, ¿okay? Porque hay gente que es bien emocional y no está el Espíritu Santo haciendo nada, nomás está haciendo relajo, ¿sí? Pero hay toques genuinos de parte del Espíritu Santo.
Aquí es cuando son genuinos los toques del Espíritu Santo. Cuando no estamos, por así decirlo, ¿sí? Si el Espíritu Santo se está moviendo de una manera así, lenta, y está tocando a la gente, y empieza a llorar uno acá, se empieza a caer otro allá, empiezan a ser sanados de cáncer algunos, es el Espíritu Santo. Pero si de repente está el Santo haciendo un mover así tan pasivo y hermoso, y alguien comienza a gritar y pegarle a alguien, ya está rompiendo el orden del Espíritu, ¿sí? Entonces ahí, cuando pasa algo así, pues tenemos que tener el debido discernimiento, ¿okay? Tanto puede pasar así como puede pasar de otra manera, ¿okay? No quiero que este mensaje lo malentiendas y vayas a decir, no, pues el pastor dijo que pues, cae en ese hermano que está ahí siendo tocado, y está bien suave el hermanito siendo tocado por Dios, y así le aguadas la fiesta, ¿sí? Usted cuidado, o sea, aprende a pedirle discernimiento al Espíritu Santo, discernimiento. Una persona carnal va a decir esto, ay, qué tonto se ve, eso es una locura. Es una persona carnal. Una persona espiritual cierra sus ojos y se concentra en él, ¿sí? Amén. Amén. El otro día, ahora que estuve en Torreón, ¿sí? En la laguna, ¿conocen la laguna? Una señora, después de la administración, le creció el cabello de este tamaño, tanto así. Nunca había visto una manifestación así, que a alguien le creciera el cabello. Luego conocí a otra persona que cada vez que sube a predicar se le aparece un anillo en el lado derecho. ¿Había visto yo algo así? Nunca había visto algo así. Pero son manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces no vamos a juzgarlas, nos vamos a gozar, vamos a pedirle, Señor, revélanos qué significa eso. Ve conmigo a Mateo 9:32 y vamos a hablar del otro extremo, porque hay gente que no quedas bien con ellas con nada, ¿sí? Dios está haciendo algo y sabe, ay, es cierto, que quién sabe qué exageración, ¿sí? Entonces hay que entender los moveres de Dios, amén. Muchos milagros, muchas sanidades. En Mateo 9:32 dice, mientras salían ellos, aquí, le trajeron ¿qué? ¿Han visto a la gente que tiene problemas del habla? Parece que tienen un problema espiritual. Pero aquí dice que el endemoniado estaba mudo por causa de un demonio. ¿Ok? Entonces, está de más que yo y lloro, que se desprenda tu lengua. Pues, ¿cómo se va a desprender si el demonio lo tiene atado? Entonces, dice las Escrituras que esta persona tenía un problema de mudez. ¿Sí? A veces la gente no puede hablar en lenguas, no porque estén mudos, estoy hablando de las lenguas del Espíritu, sino porque un demonio no lo deja soltar su lengua. ¿Sí? Yo a veces oro por la gente para que reciba el Espíritu Santo, no puedo, traigo la lengua pegada, pues un demonio no te deja hacerlo. ¿Sí? Entonces hay que decirle, Señor, en este momento, desprende mi lengua, me arrepiento. Entonces hay espíritus mudos, amén. Amén. Pero este espíritu mudo llegó al extremo de quitarle el habla a esta persona, amén. Entonces vamos a ver lo que dice el verso 33. Y echado, ¿qué? Fuera el demonio. El mudo, ¿qué? Y la gente se maravillaba y decía, nunca se ha visto cosa semejante en Israel. Nunca se ha visto cosas semejantes. Se echaron fuera el demonio y este empezó a hablar como si, ¿verdad? Como si supiera hacerlo. Entonces vamos a ver el verso 34. Vamos a ver el extremo, ¿verdad? Dice, pero, ¿qué? Pero Los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Ay, qué fuerte, ¿verdad? ¿Quiénes eran los fariseos? Ya hemos estudiado mucho acerca de estos sectaristas. Eran supuestos creyentes religiosos que tenían mucha envidia a Jesús. ¿Okay? En muchos lugares
Hay personas que tienen envidia de cómo te usa el Señor, ¿sí? Entonces es muy fácil para ellos decir, no, este no está orando por el Espíritu Santo, yo lo he visto, ¿sí? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, ¿qué es un fariseo? Aquella persona que ve un toque del Espíritu Santo y automáticamente, al instante, lo quiere parar, ¿sí? Ese es un fariseo. Y esos fariseos existen entre pastores, entre ministros, entre líderes, ¿sí? Y hay toda clase de teologías en contra del Espíritu Santo, muchas teologías. No, eso no es de Dios. Yo estuve en un instituto bíblico, que yo me tuve que salir del instituto bíblico porque empezaron a llegar maestros que estaban actuando como fariseos. Estaban hablando en contra del poder del Espíritu Santo y yo empecé a sentir un dolor en mi corazón. Yo tenía un año en ese instituto bíblico y dije, no, este instituto no es para mí. La letra mata más el espíritu vivifica. Dije, esto me va a matar al espíritu. Yo me acuerdo que me empezó a doler mi corazón, bien fuerte. Y tuve que llegar a mi casa a pedirle perdón a Dios, porque comencé a sentir síntomas de sequedad por estar escuchando cosas en contra del Espíritu Santo. Y fue horrible, no sé explicárselos. Pero yo lloré, me sentía tan mal que dije, no, esto no es posible. Entonces hay que tener mucho cuidado con la teología. Si la teología te anula el poder del Espíritu, vas a entrar, pues tal vez en convertirte en un fariseo, ¿sí? Y no te lo deseo. Ser un fariseo, eso no es de Dios, eso tampoco. Un fariseo ya obra por envidia, ya para las cosas del Señor por envidia. Amén. Amén. Es una persona que conoce, digan conmigo, es una persona que conoce, pero detiene lo que no conoce. Qué grueso, ¿verdad? Entonces, yo voy a hablar varias cosas aquí, porque miren, yo conozco iglesias de nuevas renovaciones, transformados, inclusive conozco carismáticos, pero he visto que aún los carismáticos tienen ciertos limitantes del poder del Espíritu Santo. Entonces yo tengo que saber hasta dónde yo puedo tener o entablar una conversación con alguien que supuestamente conoce toda la Biblia, pero no conoce el Espíritu Santo. Ahora, ahí va el extremo. Si lees mucha Biblia y no conoces al Espíritu Santo, te vuelves legalista. Si te envuelves de mucho espíritu, pero no lees la Biblia, te vuelves en un espiritiflauque. ¿Sí? Un emocional. Por eso nuestra vida cristiana tiene que estar balanceada. Biblia y Espíritu Santo. Espíritu Santo y Biblia. Todo es neutral. ¿Amén? Amén. Ok. Vamos a ver lo que dice. Bueno, no voy a leer lo siguiente, pero yo hablo sin pelos en la lengua. A lo mejor, híjole, a lo mejor eso hace que me meta en muchos problemas. Por ejemplo, hay bautistas. Hay una denominación llamada los bautistas. Hay bautistas que sí creen en el poder del Espíritu Santo, pero hay bautistas que no creen. Leen mucha Biblia y critican lo que el Espíritu Santo hace. No creen en los milagros, no creen en las sanidades. Tal es el caso de Silvia Vitela. Ella fue sanada de 21 úlceras en las piernas, traía 300 de diabetes aquí a la vuelta, aquí de la iglesia. Y recuerdo que fue a una campaña de milagros, el Señor la sanó, le cerró las úlceras. Al poco tiempo llegaron los bautistas, le midieron la glucosa y le dijeron, ¿y por qué viene? No, pues es que tenía diabetes. No, señora, usted es diabética. O sea, a fuerzas querían hacerla creer que su diabetes seguía. Y eran bautistas cristianos. ¿Sí? Y ella les dijo, yo estoy sana, mire, mírame. Y la midieron 110, les enseñó las úlceras. Y casi se van para atrás.
¿Sí me estoy explicando? Entonces hay movimientos cristianos que van a criticar el mover del Espíritu Santo. Inclusive hay denominaciones pentecostales que todavía no creen en lo profético, ¿sí? Todavía hay de esas denominaciones. Hay denominaciones que dicen, ¿un pentecostal qué es? Es alguien que aplaude, que danza, que son escandalosos como nosotros, ¿sí? Es un pentecostal, porque ellos, ¿qué eres? ¿No? Cristiano, ¿pero qué? Pentecostal. Ah, aplaudes, cantas, hablas en lengua, sí. Pero también se habla profecía. Ah, no, eso no puede ser. El último profeta fue Juan el Bautista. Y empiezan a sacar una serie de cosas, ¿verdad?, malinterpretadas de las Escrituras. Entonces, hay denominaciones como metodistas, luteranos, algunos apostólicos, son todos los hermanos nuestros, pero que todavía no han entrado al mover del Espíritu Santo. ¿Ok? Van a haber denominaciones de faldas largas, son nuestros hermanos en Cristo. Otros no nos vamos a ese extremo. Pero ahí está. Existen los católicos carismáticos. Pero los católicos de la iglesia tradicional, los que tienen ídolos, ¿ok? Eso de tener ídolos es una práctica de la santería, ¿sí? Ese viene de la santería. Entonces hay que entender una cosa. Cuando Jesús resucitó entre los muertos, se apareció por 40 días, ¿ok? Y durante esos 40 días le reveló a sus apóstoles que Él ya estaba vivo. Durante ese tiempo, después de que se fue Jesús y fue elevado, los apóstoles comenzaron a predicar por carreteras griegas y predominaba un idioma que es el idioma griego. ¿Amén? Cuando llegaron a Roma, tomaron el cristianismo de Jesús y le llamaron Iglesia Católica Cristiana Romana, ¿sí? Porque ya tenían más de 100 dioses, pues un dios más que lo recibimos. Pero el problema aquí era que la Iglesia Católica Romana de aquellos siglos ya traía prácticas de santerismo. ¿Ok? Por eso cuando yo he conocido católicos que van y se hacen limpias todavía y el mismo sacerdote se los aprueba. ¿Ok? Eso es en contra de Dios. Eso en contra de la verdad. ¿Okay? Por eso, cuando nosotros venimos a la fe en Cristo Jesús, tenemos que renunciar a todo eso. Te guste o no te guste, tienes que renunciar. Si no renuncias a ello, dice la Biblia que Dios te va a dar la espalda a ti. ¿Sí? Porque dice la palabra que Él no comparte su gloria con nadie. Es el Dios invisible. En Israel le llamaban el Dios sin rostro. ¿Dónde habita Dios? Dilo, dentro de mí. Ya habita dentro de ti cuando lo adoptas a Jesús como tu Señor y Salvador. Y el Espíritu Santo habita dentro de tu cuerpo. Entonces, ¿quién es el templo? Tú, tu cuerpo. Tu cuerpo lo tienes que limpiar. Según Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentes tu cuerpo como sacrificio santo, agradable a Dios, que es tu culto racional. ¿Qué era un culto? Cuando éramos religiosos tradicionales, vamos al culto tradicional, siéntese, párese, siéntese, ¿sí? Y vamos al culto, le rezábamos a quién sabe cuántos santos, los poníamos de cabeza, les poníamos veladora, ¿verdad? Pero ahora en Jesús ya no debemos de hacer eso, porque si lo haces y quieres adoptar a Jesús en tu corazón, pues estás ahora sí en contra de la verdad. Amén. Hay muchas cosas que vamos a tener que renunciar, aunque no nos guste.
si tú quieres a Dios completamente en tu vida, vas a tener que hacerlo de la manera correcta. Amén. Amén. Y luego están los católicos carismáticos de la Nueva Renovación. ¿Cuántos han escuchado de ellos? ¿Se han escuchado de ellos? Bueno, la Iglesia Católica Carismática recibe al Espíritu Santo y comienzan a hablar en lenguas, pero todavía están muy limitados, porque están en ellos el deseo de seguir en lo tradicional y meterse en lo nuevo, pero no los dejan. Entonces parece como una reforma, pero bueno, eso lo vas a ver. ¿Cuántos están agarrando este mensaje? Amén. Entonces debemos comprender que mucha gente me dice a mí, ¿que no es el mismo Dios? Y yo les digo, no es el mismo Dios. Porque una persona que adopta ídolos, ideas, está adorando sus propios dioses que no tienen poder, que no tienen manifestación. Y luego la gente me dice, pero todos somos hijos de Dios. Y te tengo una respuesta, no. ¿Pero qué te hace a ti mejor que a mí? Me dicen, no es que yo sea mejor que tú, es que yo decidí creer en Jesús. La Biblia nos dice en Efesios 2:10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Me estoy explicando? Entonces significa, el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 12, dice, a todo aquel que cree en Jesús, se le da el derecho de ser llamado hijo de Dios. Entonces, díganlo fuerte conmigo, cuando una persona nace del vientre de su madre, Cuando una persona nace del vientre de su madre, nace como creación. nace como creación. Es todo, naces como creación. ¿Okay? Todavía no eres hijo, porque Él puso un libre albedrío en ti. Y el libre albedrío te dice a ti lo que quieres escoger. Yo quiero escoger el mal o quiero escoger el bien. Entonces cuando tú escoges por fe el bien y dices, Jesús es mi Salvador, lo acepto como mi Dios, automáticamente tú por fe te conviertes en hijo de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Tú decides en qué convertir. Imagínate, tú estás siguiendo todo en base a las Escrituras, estás obedeciendo la palabra, y luego de repente pasa una persona bien drogada, tomada, bien servida. Sé, todos somos hijos de Dios, más que a mí Dios se me regaló en la cantina. Vean que es una aberración. Dios no puede tener hijos que practican cosas que a Él no le gustan. Por eso en el libro de Juan dice, el que practica el pecado es del diablo. Hay dos padres, el Padre de luz, al que yo lo recibo por la fe en Jesús, y el diablo, que dice que peca desde el principio y que no hay bondad ni cosas buenas en él. ¿Ok? ¿Qué es? Bueno, aún la persona que se cree muy buena, pero no cree en Jesús, no es hijo de Dios. Es que yo soy bueno, no le robo a nadie. ¿Pero crees en Jesús? No, porque la Biblia es una mentira. Pues entonces no hay fe, no eres hijo de Dios. Es tremendo, ¿no? Entonces así es la profundidad de esto. Y vamos a ver las sectas alternas a la fe. Digan conmigo, sectas alternas. Cuando estoy diciendo alternas, estoy mencionando sectas de personas que conocieron a Jesús, pero luego mal tradujeron las Escrituras. ¿Ok? Tal caso lo tenemos en, ¿quién cree? Ahí va, testigos de Jehová. ¿Sí? Ellos creen, como los ortodoxos, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero no creen en el Espíritu Santo. Y tienen a Jesús como un profeta, nada más, igual que los ortodoxos.
En algún momento hubo alguien en esa secta, porque una secta es cuando se creen únicos, ¿ok? Y no podemos decir que somos únicos, porque el único que nos da la revelación es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, si nos estamos dejando guiar por el Espíritu Santo, va a haber renovación. Ahora, otros son los mormones. Ellos tienen 2 Biblias. Una de ellas es del profeta Smith, creo. José Smith. Es la Biblia más grande en su secta, ¿sí? Su líder, ¿ok? Entonces, igual hablan cosas en base a la Biblia, pero meten ideas, ¿ok? Meten ideas. Poligamia, bueno, eso existió en la iglesia mormona tradicional, después la quitaron, pero siguen con ideas que te sacan de onda. Otra es el movimiento La Luz del Mundo. ¿Han visto esa? Sí. Es muy grande aquí en México, grandísima. Y han encontrado a sus apóstoles cometiendo adulterio, violación contra niños, y todavía van con los escolares y les dicen, no es cierto, están bien, ¿sí? Están cegados, así como, no sé, está grueso, ¿ok? Entonces, bueno, esas son, entre otras, porque hay muchos movimientos como esos. Entonces, ¿cómo sé yo cuándo lo que yo estoy practicando es verdad? Cuando lees la Biblia y practicas las enseñanzas de Jesucristo. Esa es la verdad, ¿ok? Díganlo conmigo, esa es la verdad. Esa es la verdad. ¿Cuándo las practicas al 100%? Hay un alineamiento entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que el Espíritu Santo te enseña a unir tanto el Antiguo como el Nuevo y no caer en exageraciones, ¿ok? Sino que te vuelves céntrico entre el Antiguo y el Nuevo Testamento y aprendes a caminar sobre la gracia. Amén. Ok, ¿ya los aburrí? Vamos a Mateo capítulo 10, verso 25. Pues al que le tocó esta plática le tocó, casi no hablo de eso. Y seguimos hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué empezaron a hacer los fariseos? Comenzaron a decir, eso es del diablo. Dios andaba a los muros y decían, eso es del diablo. Ahora, ese es un extremo peligroso para un cristiano que viene a una iglesia donde el Espíritu Santo se manifiesta. Y hay que tener mucho cuidado. Y conmigo, mucho cuidado. Vamos a ver lo que dice. Bástate al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, cuanto más a los de su casa. A ver, ¿de quién está hablando? Está hablando de Jesús. ¿Quién es el padre de esta casa? Jesús. ¿Verdad? Jesús, porque habita en nosotros, porque habita en nuestro cuerpo, porque Él es el que nos habla a través del Espíritu Santo. Entonces Jesús está hablando ¿a qué? A futuro. Digan conmigo, a futuro. A futuro. Porque si tú te topas con personas que te critican por la fe que tienes, ¿sí? Que porque oras por enfermos, que porque te levantas en la mañana a orar, oh, cómo eres escandaloso, cómo eres escandalosa, ay, no ores por él, ¿sí? Eso es una crítica a alguien que cree en el Padre de la casa, que es Jesús. ¿Me estoy explicando? Entonces Jesús está diciendo, si al Padre de la casa le llamaron Belzebú, ¿cómo crees que te van a decir a ti? Cuando ores por alguien y el Señor lo sane, mira, te van a llegar a decir hasta hechicero, ¿sí? Y hay que corregir a la gente, loco, exagerado, ¿sí? Así es que fanático, está malo de bueno, la tuerca se le cayó. Y entonces si tú llegas, me estás diciendo loco, me estás diciendo que no, pues no, tú no aguantas más. ¿Sí?
Así se van a burlar de ti por ser creyente. Pero si te agarras de chillón, entonces no conoces este mandamiento. A Jesús lo llamaron padre de Belcebú. ¿Quién era Belcebú? Era un demonio, era Satanás. Estaban blasfemando al Espíritu Santo por envidia. ¿Sí me estoy explicando? ¿A dónde vas? Ahí a la iglesia, Centro Cristiano Avivamiento. Cuidado. Me acuerdo cuando nos pusimos aquí en el Riego. La gente les regalamos, llegaron a Festinillo, todos haciendo fila, recibiendo regalos. Pero pregúntame si se volvieron a parar. Nunca se volvieron a parar en la iglesia. Nunca. No, yo sé, nada, ya nos vamos a dar regalos, llevamos un buen tiempo sin darles regalos, porque era un cansancio, era un desgaste y no había el fruto que esperábamos. Y un día se puso un párroco enfrente de la iglesia con bocinas a la hora de nosotros, y la gente llegaba y le decía: oiga, está bien chida ahí la iglesia, el Centro Cristiano de Avivamiento, ¿puedo ir? Si vas, te excomulgo, saco de la iglesia católica y te quemamos. Y pues ya teniendo a toda la gente asustada. No, pues yo sí dije: señoría, ya se puso el diablo ahí enfrente, se puso ahí a estorbarnos. Y luego yo me fui a evangelizar ahí a Haciendas, y hicimos, nos disfrazábamos, ¿se acuerdan? Teníamos el sábado del circo, nos disfrazábamos. Mira qué tanto era nuestra desesperación por ganar almas para Cristo, que un día, no sé si ustedes iban conmigo, nos fuimos allá a un parque que está allá, y estaban ahí dando clases de catecismo, y llegamos con títeres. Pues tráenos para los días, les empezamos a hablar de, no, casi nos apedrean. Me engañaste. Pero que nosotros nomás fuimos a divertir a los niños. ¿Sí? Si fuera el mismo Dios, no se pondrían así. No serían así tan envidiosos, tan celosos. ¿Sabes? Hay un miedo en la iglesia romana. El miedo es que se van a quedar sin feligreses, ¿verdad? Le dicen así. De hecho, ahorita hay una pelea en Roma, hay una pelea tan fuerte porque Brasil ya está tocando el 50% de creyentes, cristianos. Están haciendo las novelas esas de Rico y Lázaro, están haciendo la nueva serie que está ahorita de Génesis, y ya están tramando hacer algo porque están perdiendo muchos feligreses. ¿Y qué está pasando? Están invirtiendo en lo mejor, en calidad para el Señor, tremendo. Entonces tenemos que conocer y entender que aunque tengamos mucha oposición, vamos a seguir adelante. Mira, esta iglesia le han tratado de hacer de todo, ¿no? Yo me pongo a pensar, digo: Señor, esta iglesia es para que ya se hubiera acabado. El Señor me dice: abre las puertas, vas a ver que la vuelvo a llenar. Y todos estos años a mí me ha impresionado. Yo he llegado los domingos aquí a la iglesia y de repente una persona: aquí le predicamos a uno. Y estoy así y de repente se empieza a llenar. Y el Señor me dice: es mi obra y yo me encargo de llenar. Amén. ¿Sí lo estoy explicando? Eso es increíble, es sobrenatural. Amén. Ve conmigo a Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, verso 20. ¿Lo tenemos? Aleluya. Amén. Marcos capítulo 3, verso 20. Se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos aún no podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían: está fuera de sí. ¿A quién le están diciendo esto? A Jesús. Está loco. ¿Sí? Está zafado, mira todo lo que hace. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los
demonios. ¿Cuándo es una blasfemia? Ahí les va. Si tú ves que una persona se cae por el poder del Espíritu Santo y tú la apuntas y dices, eso es del diablo, esa es una blasfemia. Por eso, si estás viendo algo que no conoces, mejor date la vuelta, ponte las lenguas y concéntrate en ti. Pero sí, a veces el enemigo se disfraza como ángel de luz, dice las Escrituras. Pero ¿qué es lo que hace que el enemigo se manifieste? Ahora que estuve en la última iglesia acá en Torreón, las liberaciones, entró hasta una bruja. Entró una bruja, y estaba una señora así. No se le querían acercar a la bruja. Y ella dijo, no soy bruja. Y de las fuertes aquí. Y la iglesia está en medio de un panteón, imagínate. Tremendo, ¿no? ¿A dónde los lleva el Señor a predicar a alguno? Pero que te quiero decir una cosa bien importante, ¿sí? O sea, el enemigo se va a manifestar abiertamente. Va a hacer cosas que, ¿verdad? Va a tratar de persuadir a la gente que está dentro de la iglesia. Va a tratar de persuadir a la gente que está dentro de la congregación. Amén. Están bien serios. Agarren oxígeno. Mateo capítulo 12, verso 22. A ver, vamos a ver Mateo capítulo 12, 22. Verso 22. Aquí le traen otro endemoniado, otra vez, pero este estaba ciego y mudo, ¿sí? Dice, entonces fue traído a él un endemoniado, fíjate cómo dice la Biblia, Ay, estaba enfermo, no, estaba endemoniado, ¿sí? Hay veces que la gente que te grita porque vienes a la iglesia está endemoniada, ¿sí? Entonces, si tú te agarras gritando con ellos, pues vas a estar igual endemoniado que ellos. Tú tienes que dar, en el nombre de Jesús, cállate. Yo voy a buscar al Señor. Que todo que ya, no, ya están los dos ahí dándose de tiros. ¿Sí? Hay que tener cuidado porque nosotros ya no tenemos lucha contra carne y sangre. Dice la palabra, no tienes lucha contra sangre y carne, sino contra huestes de maldad que habitan en las regiones celestes. Son espíritus que tienen atada a esa persona. Increíblemente, aunque se molesten, ¿saben a quién usa más el diablo para que tú vengas a la iglesia? A tu propia familia. De veras. Yo me acuerdo cuando mi madre se convierte, mi madre andaba bien mal, se convierte a Cristo. ¿Verdad? Todo estaba bien porque traía la pura pachocha, la pura lana. Trabajaba en El Paso, Texas. ¿Sí? Trabajaba en El Paso, Texas. Y cuando se convierte al Señor, me acuerdo que mi abuela le dio una persecución tan fea que se salía ahí en el pasillo de los cuartos que renta y decía, miren, aleluya, ya se convirtió. Y le gritaba a los vecinos. Y mamá se iba al cuarto de lavar a llorar. Yo me acuerdo, yo me quedaba así como, y que la lucha del Señor. ¿Sí? Pero ha sido una lucha continua. Me acuerdo cuando estábamos chavos, mi hermano y yo, chiquitos, teníamos 3 y 4 años. Tengo mucha memoria de muchas cosas que me pasaron cuando tenía esa edad. Unos tíos de Guadalajara me llevaron a una iglesia católica. Ahí estábamos en las bancas. Llega la chaparrita de Rosaura y dice, ¿quién te dio permiso que trajeras a mis hijos aquí? No, pues nosotros, vénganse para acá, y nos agarró. Dice, nunca más mis hijos no profesan esta mentira, ellos creen en Jesús. Bueno, soy bien habitado. Pues no sabíamos. Mi jefa, mi madre se hizo bien radical, ¿no? Pero ¿qué te quiero decir ahorita? Que nosotros tenemos que ser igual de radicales. Igual de radicales.
Por eso Dios honra a una persona radical, porque es una persona que no permite que su fe sea dañada. Amén. No presta los suyos para una mentira. Pero mira lo que dice aquí, dice: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de manera que el ciego mudo veía ahí. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? ¿Más qué? Otra vez los metiches. Al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Fíjate otra vez. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Está hablando del reino de Satanás. Imagínate Satanás peleando contra sí mismo. No, él no va a molestar a la gente que está en la cantina. Él no va a molestar a las personas que andan mal. No, es más, los va a engañar más todavía. ¿Sí? Vean la serie de Apocalipsis, véanla. Te está dando una revelación bien profunda en cuanto a la mentira religiosa que Satanás está haciendo para engañar al mundo entero. ¿Sí? Véanla, de veras te va a poner los pelitos de punto, te vas a poner chinito. Se llama Apocalipsis. ¿Ya no se llama? No, nada más se llama Apocalipsis. Apocalipsis, nada más, tiene 150 capítulos. Pero véanla, mira, hay gente que no lee la Biblia, pero mira, Dios te está poniendo todo en charola de plata para que disfrutes novelas bíblicas. Mira, es como si Dios te estuviera diciendo: bueno, no lees, te quedas dormido leyendo la Biblia, ahora te voy a mandar novelas, a ver si las lees, a ver si te pones a verlas. Ay, ¿cómo es posible que ni aún así la gente quiere hacer que su fe crezca? De veras, vale la pena que inviertas tu tiempo en esas novelas. No son pérdida de tiempo, son una bendición y van a hacer que tu fe crezca. Va a crecer tu fe. Está llorando. De veras, poder de Dios manifestado en esos programas. Yo le doy gracias al Señor y al Señor, gracias. Y una nueva manera de aprender, de visualizar, así pudo haber sucedido. Versículo 26: si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo, ¿qué? Está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Cómo? El diablo. He visto gente que anda ya tomando y ¿por qué andas así? Pues el diablo. Tú le diste todas las riendas. Estás bien unido a él, eres su compatriota, su compadre. ¿Sí? El diablo. Por favor. Vamos a ver lo que dice. Verso 3:27. Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién nos echan vuestros hijos? Fíjate lo que Dios está declarando, Jesús está declarando, que porque ellos están declarando eso, sus hijos van a entrar en un estado de confusión. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando ves una manifestación del Espíritu Santo y la juzgas incorrectamente. ¿Sí? Haz de cuenta que a tus hijos se les va a poner una venda para que no vean, para que no entiendan. Por eso hay que ser sabios. Digo, sabios. Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Dice el versículo 28: pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces, ¿una liberación qué es? El reino de Dios. Ay, en esa iglesia, no hubieras visto los endemoniados. Se puso bueno, se puso bien tremendo, no, hombre, se puso tremendo, así como tipo los eventos de TV, así estaba, el cabello afónico, ronco, una gloria del Señor, y los hermanos estaban danzando con cumbias cristianas, con rancheras cristianas,
Y dije yo, nunca había visto una unción tan fuerte a través de cumbias cristianas. No, hasta él decía. Ay, está una música tan hermosa, que me gocé, de verdad, música pura, llena del Espíritu Santo. ¿Sí? No, rancheras que todos aquí con el arco. No, había una chulada, qué belleza. Yo me gocé como que llegaba muy cansado, ¿verdad? Pero me gocé con el estilo mexicano. Sí. Pero bueno, que te quiero decir que cuando Dios va a obrar, Dios lo va a hacer a través de las liberaciones también. ¿Sí? Ay, mira, ahí en esa iglesia puro endemoniado. Ay, ¿cómo andará la gente? Pues es que así es, el reino de Dios libera a los endemoniados. Toda la humanidad fue oprimida por el diablo. Cuando estamos orando y empieza, sal libre en el nombre de Jesús, y luego, está siendo libre, no te hagas. Y con la panza revuelta, está siendo libre. Ay, no quiero que nadie me vea. No, mira, allá en Matamoros, en la laguna, estaban todos vomitando en la plataforma, todos. Aventando todo lo que está, todos ahí. No, los que van nomás a variar están. No, se sacan de. Y luego no se quiere ir la gente de tanta liberación. Y luego está la comadre con la comadre. Nomás los ves ahí. De veras. Pero es para que nosotros agarremos conciencia de que si nos descuidamos, el diablo nos va a dar una sacudida. Así es que acostumbra, a ti conmigo, me tengo que acostumbrar. Mira, fuimos a una iglesia el otro día, la gente que estaba aplaudiendo y danzando a la hora de la liberación fueron los más endemoniados. ¿De veras? Los ujieres estaban siendo liberados. Y los se llaman los ujieres, las que estaban bien espirituales. Sí, es verdad. Tenemos que estar en conexión. Amén. Amén. Dice, porque ¿cómo puede entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Ay, sacan tantas tarugadas de que se ate y desate, que quién sabe qué. A ver, lee bien el versículo, dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? ¿De qué atar te está hablando? Te está hablando a ti personalmente. Que tú tienes que atar tu pecado personalmente en ti mismo para que puedas ser libre. ¿Cómo? Dejar de practicar. Ya voy a dejar de tomar, pero te traigo las ganas de echarme una bien fría. Te traes un demonio alcohólico ahí. ¿Sí? Pero ya lo até, ya le dije, ya no voy a tomar, ya me la estoy, es difícil. Ok, venga para acá, vamos a echarlo fuera. No, sí, ya no lo quiero aquí, sale fuera. Lo ataste tú. Pero ya sacan, no, que atas y desatas y unas teologías así que te sacan de onda porque no saben estudiar las escrituras. Atas lo que te está atormentando, lo dejas de hacer para que después venga la libertad y puedas saquear. Se dice, y entonces podrá saquear su casa. Vamos al verso 30. El que no es conmigo, ¿qué? Contra mí es. Y el que conmigo no recoge, ¿qué? Desparrama. Significa que si no estamos con el Señor,
vamos a hacer piedra de Tropiezo. ay, eso no es de Dios. Sí es de Dios, dice, no, que empiezan ahí a crear divisiones, que porque eso no es del Señor, que porque aquello, que por esto. Hay que tener cuidado, hay que investigar primero, preguntarle a una persona que sepa. Ok, vamos al verso siguiente. Por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia, ¿qué? Contra el Espíritu Santo. No le será perdonada a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre. Fíjate bien, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. ¿Qué tenían los fariseos? Envidia, sus frutos de envidia hacían querer matar a Jesús. Vamos, ¿qué dice el 33? O hacer del árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Verso 34. Generación de víboras, le dijo a los fariseos, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Y conmigo, la palabra del Señor es un tesoro. La palabra del Señor es un tesoro. Fui a orar por una persona el otro día y me lo traen a fuerzas, así yo, haciéndome caras. Y le digo eso, ¿por qué vienes así? Si a mí no me estás haciendo un favor. ¿Sabías que las palabras que Dios va a poner en mi boca para hablarte son como perlas preciosas? ¿Tú crees que te las voy a dar? No te las voy a dar hasta que cambies tu actitud. Solamente te voy a bendecir. Y lo bendije y se fue todo avergonzado el muchacho. Tú no le haces un favor al pastor con venir. ¿Me estoy explicando? El favor te lo haces tú. Porque aquí vas a conocer la verdad. Aquí vas a conocer la verdad que te hará libre. Ponte sobre tus pies.